salido precisa, mira una bate de agua caliente, mucha farina, entre verano que su suerte se verá. Si va para el amor necesita tanto tiempo, creo que su destino no se atreverá ya en esta cuadral. Oh, esto por su parte no sé, hay que aprender a cocinar. Si vos querés saber cómo te hechicé, está ligado. Cirandero, has perdido o teu anel, brilha mais do que o sol. Pitangueiro, ó, ilumina esse menino pra aprender a fazer pirão, mas ilumina esse menino pra aprender a fazer pirão, ilumina esse menino pra aprender a fazer pirão. Estamos en Casa Yaguatirica, en El Pinar, a través de 92.3 FM Ciudadana. Y bueno, para nosotros es un honor recibir a Ernesto Díaz. Teníamos la verdad muchísimas ganas de hacer esta entrevista hace ya un tiempo, aunque nos hemos cruzado igual en algunos eventos, pero queríamos tener una charla un poco más amena y más cercana también. Bueno, muchas gracias por invitarme. Contanos, Ernesto, porque vivís en Montevideo y hablar de la música de Ernesto Díaz es hablar de música de frontera. ¿Vos cómo vivís eso? ¿Lo sentís así o no es tan así para vos? Bueno, lo que pasa es que yo soy de frontera, yo me crié en la frontera, me crié en Artigas, y cuando me vine para acá, en la década de los 90, me vine con un interés musical sobre la música del sur, que yo no conocía. Pero cuando empecé a hacer música, que yo quería hacer música, salieron a flote montones de influencias que tienen que ver con una manera de pensar, de ser y de escuchar, que yo no tenía mucha conciencia de ella, pero que tenía formativa, inclusive en la lengua también, la forma de hablar, en el acento, aunque yo hiciese música más de arraigo montevideano, un jeito que era mío de frontera. Y bueno, de ahí descubrí que claro, que la música que yo escuché de chico, si bien escuché mucha música uruguaya, no estaba en el ambiente de la uruguayés del sur, era una uruguayés de frontera. Yo soy uruguayo, hago música uruguaya, pero de frontera. Lo que pasa que acá no se conocía mucho, no sé, esas influencias acá eran como novedosas, pero no tenía nada de novedoso. Mis influencias y la lengua que hablo y todo eso son más viejas que el Uruguay, porque la frontera, en esa región que quedó fronterizada políticamente, ya había familias de origen lusitano que hablaban esa mezcla, una mezcla que fue evolucionando. Entonces la novedad era porque era poco conocido de repente, pero en literatura y eso ya existía mucho, ¿no? O sea, yo no sé, yo hago música de frontera, pero yo soy de frontera. Pero hace más años que vivo en Montevideo, pasé más años en Montevideo que en el norte. Claro, como nos pasa mucho a nosotros también, ¿no? Es una realidad. Uh-huh. Y un poco en Artigas, bueno, y en gran parte del interior lo que se escucha mucho es el género tropical, ¿no?
totalmente. ¿Y a vos qué te parece? ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, la música tropical en todo el Uruguay siempre talló mucho desde los años 40. O la música cubana siempre vino acá y en todo lado, ¿no? Como en todo lado. Esa influencia fue mundial, incluso hasta los Beatles hicieron cosas de bolero y eso. Pero la música tropical en el norte, hablando de Uruguay, siempre fue distinta a la del sur también. Allá hay exponentes de música tropical tremendos, ¿no? Sí, igual hay Todo el interior. mucha influencia también de la cumbia colombiana, pues, también, ¿no? Sí, totalmente. La música charanga ya, por ejemplo, Eduardo Pacheco ya tenía Los Herederos, que después fueron Los Elegidos. Un tipo que era vecino mío, que es de Montevideo, pero cantaba rock en Montevideo y se fue allá a cantar música charanga, que fue Mario Silva, que vivía cuando empezó vivía frente a mi casa, y a la vuelta a mi casa estaba el Pata Cardoso, que era de Mogambo. O sea, yo te hablo de los músicos más conocidos de Artigas, son todos de la tropical. El Pochito, que falleció también, pobre, que un tipo muy generoso y un genio en ese tipo de ensamblaje musical. Yo admiro mucho. Bueno, y de mi generación, Miriam Britos, que es una artista increíble y importantísima también, ¿no? Y yo siempre respeté y aprendí mucho con esa gente. Yo iba a ver los ensayos del grupo Remo, que todavía sigue, porque eran los tipos que estaban tocando en vivo. A la misma vez que iba a la casa de los Braseiro, de Daniel Braseiro, de Darwin Braseiro y Darío Braseiro, que tocaban música más criolla, y tocaba con ellos y todo. Daniel también sabía de música tropical, y era como la gente en Córdoba, por ejemplo, que toca cosas folclorísticas de Argentina y toca cuarteto también, es parte de su identidad. Y yo, para mí, es parte de mi identidad, así como no, escuché desde chico. En un momento te decían, no, la música es el jazz, entonces como que querés desdeñar. Después te das cuenta que hay verdades musicales más allá del género. Hay cosas que están hechas con seriedad y con verdad en todos los géneros y otras que no. Claro. Sí, yo me detengo un poco en eso que decís de la seriedad, ¿no? Porque muchas veces encasillan a los grupos tropicales y hay mucha gente que labura y que hace arreglos musicales y que son profesionales de la música. Pero pues, ¿no? Si hay profesionales de la música en Uruguay, o sea, y que están organizados, mis respetos, por favor. No, y además hay los percusionistas nomás, de la gente de la tropical, son tremendos, o sea, tienen un tempo y una llevada que de repente percusionistas o bateristas de otros géneros no pueden entender cómo los tipos pueden animar y bancar una fiesta de horas con aquel tempo sin hacer un redoble. Y eso son cosas a nivel técnico muy importantes. Realmente son otros lenguajes, son lenguajes distintos. Y como en todos los géneros, decía el Chito de Melo, yo no tengo complejo de ritmos ni de géneros. Es como agarres aquello y como lo labures, porque son distintos fines también, ¿no? Son distintos fines. Alguien que va solo con la guitarra a cantar canciones en un teatro no va para que la gente baile, porque ni siquiera está aquello armado como para un baile. La música tropical y toda la música popular siempre está muy asociada a la danza y al baile. Después en un momento se separan. Pero la música tropical es con un pie en la pista, siempre tiene que ser bien bailable, ¿no? Si alguien toca una cosa medio inbailable, salvo la inbailable que toca música bailable, que es un chiste lo que hace, pero es muy bailable, tiene que ser gente que de alma sepa bailar. ¿Cómo fue tu relación con la música en tu niñez y tu adolescencia? ¿Siempre estuvo presente en tu vida la música? Sí, siempre, en la infancia sobre todo, mis papás. Mi papá es un tipo de los tipos más musicales que yo conozco, porque él, cuando quiere explicarte algo, te da siempre un ejemplo de una canción, como dice tal canción. Cuando quiere pasarte un concepto, siempre tiene una canción para eso. Eso heredé un poco de él. Y mi madre, recuerdo que mi madre siempre estaba cantando y bailando, haciendo con lo que fuere, cocinando, siempre estaba bailando y cantando, y tengo eso en la cabeza. Y bueno, yo miraba la tele y veía música que estaba prohibida todavía en Uruguay, pero en el Brasil ya estaba liberada de alguna manera, estaba más
más suave la cuestión de la censura y yo veía por tele y escuchaba discos con mis primos, con mis vecinos, y también había música en vivo porque había guitarreada de esas en la época del canto popular. Estaba el Chumbo Sánchez, estaba con el Pocho López, hacían canciones de Numa Moraes y sonaba de los olimareños, de los Zucarac, y sonaba. Y después Atilio con el acordeón hacía cumpleaños en la casa de unos vecinos queridos, que son los López, que ellos eran un montón y todos bailaban. Y para mí bailar era una cosa como jugar la pelota. Integrás un grupo selecto también de músicos y artistas de la frontera, ¿no? Como Chito de Melo, como Johnny de Melo, como Fabián Severo, por ejemplo, que se expresan en portuñol. Por ejemplo, el Chito de Melo decía que era un misturado, Sí. Y Fabián Severo lo nombra como su lengua madre. Sí, porque bueno, el primer libro de Fabián era Poemas en portuñol como subtítulo. Claro, ¿vos te sentís como en la misma sintonía que ellos? Yo creo que la música popular, así como la poesía popular y todo, es de alguna manera la música de la amistad. Siempre se hizo con... Bueno, la música folclórica se fue folclorizando así porque la gente empezó a desarrollar esas formas de tocar y esa sensibilidad y eso se fue instaurando y la gente lo fue cultivando, ¿no? Una identidad. Yo tengo una identificación enorme con él, con el Guta Leyes, que es un creador importantísimo también de la frontera y un estudioso, que ahora está en el Brasil y no tiene ningún disco oficial grabado, pero con mucha gente. Pero qué sé yo, viste, como hay mucha idea de muchos cruces, uno le dice portuñol, otro le dice portugués de frontera. Yo que vengo más de la parte lingüística, que trabajé con Luis Beares, le decía DPU, o dialectos portugueses del Uruguay, o portugués del Uruguay. Pero es muy acertado lo que utiliza el Chito o el propio Johnny de decir que es esa mistura, porque a veces es español de frontera, a veces es portugués de frontera y a veces es esa lengua mixta que no es ni una cosa ni otra. Y hay palabras que se usan en una frontera determinada y en otra no, por ejemplo. Y hay algunas cosas que los gurises dicen y que los grandes no dicen, y algunas palabras que usan los grandes y los gurises ya no usan, pero eso pasa en todos lados. Yo conozco gente de San José que tiene su propia manera de decir, usa la palabra chijete o boca abierta y a cada rato, y eso es exótico para mí porque los identifico como que son los maragatos. En todos los lugares hay identidad lingüística, solo que en la frontera el problema es que hay dos lenguas que son muy influyentes y muy grandes y muy colonialistas, que fueron el portugués y el español de base, que se mezclaron. Purga solidão de barro seco tiene ya los rizos y son rojos, baita seca en riba de la enchente. Tiene a su madre comprando agua de Colonia y Sueco. Macedo calentó las piedras mora. El padre rompe el terrón con un sueño de pradera. Uvitume se amontó a la correnteza. Su da vecina con los dientes de esconder. Baila cabocleta embaixo da fêmea do Miguel. Otro carnaval de amores y se desimar. Pudo gobierno tan servido en la central. Ella compró sueños sueltos envueltos en papel distraz, en papel distraz. Urca, solidão de barro seco, tiene ella los rizos y son rojos, baita seca en riba de la enchente. Tiene a su madre comprando agua de Colonia y Sueco. Macedo calentó las piedras mora. El padre rompe el terrón con un sueño de pradera. Uvitume se amontó a la correnteza. Su da vecina con los dientes de esconder. Baila cabocleta embaixo na fêmea do Miguel. Otro carnaval de amores y se desimar. Surubu do gobierno tan servido en la central. Ella compró sueños sueltos envueltos en
en papel de strass, en papel de strass. Urca, solidão de barro seco. 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 Hablábamos recién, antes de empezar la entrevista, de la composición. ¿Qué es para vos la composición, más allá de la composición musical, digamos, que sería... Sí, hoy había salido componer es poner junto, Ajá. sería medio etimológicamente. Yo junto esto con esto y de repente aleatoriamente está ahí. Pero de repente eso me puede dar una idea como para poner esto más acá, torcer esto acá, poner un foco acá y ahí de repente ya estoy componiendo porque eso lo voy a exponer, lo voy a publicar como composición. Y puede saldrá alguien decir, no, eso es una porquería, y otro decir, ah, qué genio. Bueno, eso ya es otra discusión. Pero componer es poner junto, es elegir dentro de lo que puedo, lo que tengo, proponérmelo y ahí ver qué resultado tiene, ¿no? Porque a veces uno se propone algo y le sale otra cosa y que le puede salir peor o mejor de lo que uno se proponía. Creo que componer tiene que ver con decir algo de una manera propia, pero utilizando ingredientes que ya existen. La mayoría de la gente que compone con ingredientes que ya existen, como cocinar, ¿no? Vos haces el mismo guiso que yo, Sí, con la misma receta, pero No te queda igual. es difícil que me quede idéntico. Salvo que esas grandes empresas, que también las hay de música, que hacen la comida igual en todos lados. Claro, que lo que hacen Ya es tienen un reproducir paladar. una fórmula. Y bueno, y con música pasa parecido. Pero el tema de la singularidad, de lo general y lo singular en la composición, eso es lo que puede ser fascinante, ¿no? O a veces que te decís, ¡pah! ¡Qué novedad esto! Y no es ninguna novedad. De repente no le das mucho corte a otra cosa que te parece trillada y ahí donde la gente dice, ¡pah! Esto es nuevo por esto y esto. Porque es difícil el espejo de escucharse y verse de afuera, ¿no? Vos componés en la manera de vestirte, componés. Pero componés con ropa que no le hiciste vos de repente. Sí, claro. Entonces componés tu manera de verte también entre lo que ya traes y lo que puedes hacer. Bueno, has publicado artículos, has escrito música, has producido discos también. Y bueno, como hablamos también fuera de micrófono, también das algunos talleres de creación musical, ¿no? Sí, ¿Vos? nos hemos juntado con gente a discutir, a charlar, a intercambiar, a escuchar cosas. ¿Y crees que hay un Ernesto Díaz multifacético en todo esto? No creo. ¿Qué sé yo? Vos me nombraste a Fabián, me nombraste al Chito, me nombraste al Johnny, que son tipos infinitamente más creativos y trabajadores y conceptuales que yo, capaz que más rigurosos que yo. Yo soy... hago lo que me gusta, lo que me apasiona y trato de jugar en la cancha, ¿no? Para el equipo, si es que lo hay, y compartir con ellos. El otro día hablaba con Patricia Robaina, que también es de Frontera, Sí, de Milo. es de Melo, pero tiene una influencia enorme también de lo que viene de la frontera y de lo que viene de Brasil, y tiene una manera especial de trabajar con eso, que a veces no tenemos mucha conciencia de lo que somos, pero somos. Entonces, Sí, volvemos capaz que a ese proceso creativo que decís vos, ¿no? De ir redescubriéndose, de ver por dónde es la cosa, ¿no? Por dónde va la cosa. totalmente. Y a veces te descubrís que sacando, simplificando, aparece lo importante en los procesos, ¿no? Que es una cosa que yo en la música de ella valoro pila, por ejemplo. O en la música de Jair Flores con el Ney Peraza, por ejemplo. Que también tiene como minimalismos y cosas sin mucha parafernalia, y que aparece a las estructuras, aparece hasta hay canciones que hicieron ellos que yo sé cómo las hicieron, pero
si no hubiese sabido, igual me daba cuenta como que está las cañerías de aquello. Y eso no es fácil y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, aquello queda como muy puro. Ese aprendizaje. A la hora de elegir, ¿qué te gusta más, la guitarra o la percusión? A mí me gusta más la percusión porque me siento más cómodo, porque escucho mejor todo, porque cuando toco percusión me siento como que soy un poco público y un poco, generalmente cuando toco guitarra estoy cantando también y entonces tengo que escuchar distinto. Cuando estoy tocando, la percusión me permite escuchar más los planos de lo que está pasando. También he tocado y cantado la percusión. Me siento como un poco más libre con la percusión, pero no porque sea mejor percusionista que guitarrista, porque no soy bueno en ninguna de las dos cosas. O sea, no me puedo poner al lado de ningún colega o de ninguna colega que toque de verdad. No. Yo utilizo todo eso para componer y trato de tocar con el mayor feeling que me salga, ¿no? Pero no. Me gustan las dos cosas y te diría que a veces compongo sin la guitarra y sin la percusión, compongo solo la melodía y la letra de la cabeza y después le pongo la guitarra o le pido a alguien que toque la guitarra, toco percusión. O sea, como que no tengo mucho método para decir hago esto, hago lo otro. Y hablando de percusión, siempre has dicho que sos fanático de Negro Rada, ¿no? Sí, Tenés cierta siempre fui, admiración con él. siempre fui. ¿Eso también nació de joven o ya cuando te viniste a Montevideo? Eso nació, yo hice una canción que habla un poco de eso, que había un albañil en Artigas que era de Montevideo que él decía, oh, Moreno, y yo le decía Moreno a él, y era de apellido Moreno, y era Moreno además, que escuchaba Rada, escuchaba un disco de Rada que se llama La cosa se pone negra, y mientras revocaba, y yo digo, ¿qué es eso? Un disco en vivo de Rada, ¿qué es eso? Y fui y le pregunté, me prestó el casete, y yo lo pasé, y eso fue en el año 89. Después fue Rada a tocar en vivo Artigas, yo había escuchado, porque yo no sabía si me gustaba, pero me erizaba aquello, me impresionaba, o sea, obviamente que me gustaba, pero era como, parecía de otro planeta aquella música, parecía que algo que yo conocía, pero tenía algo distinto. Y después cuando lo vi al tipo, sentado adelante, tocando los tambores, las congas, y cantando, y liderando, y después escuché otras grabaciones que había muchas voces, unos coros enormes, y eran todas las voces de él. Sí, lo que decía. Era él, y después que descubrí que componía arriba de un tambor, que no tocaba instrumento armónico, y que hacía todas esas melodías y todas esas cuestiones, yo digo, ¿qué es esto? Claro, Yo tengo que ir a Montevideo a ver, por lo menos a ver de dónde vino este hombre. Y hasta el año 92 yo tuve todo lo editado de Rada, menos el disco Siete Vidas, que no lo conseguí, pero todo lo editado de Rada, inclusive los singles de Totem, me lo regaló Fulvio Polto Osorio, que era un investigador y un coleccionista de Artigas, creo que era brasilero pero vivía en Artigas, me lo regaló, falleció el pobre. Y tenía todo lo que había de Rada, todo. Hay una anécdota muy interesante cuando Rada va a Artigas, ¿no? Que como que lo ponen a tocar junto con algunos artistas de música tropical también, ¿no? Yo fui a ese concierto. Hubo un desfile de modas, fue en el Club Deportivo Artigas. Tocó Cristal con K y tocó Mogambo. Y después Rada. Y después Rada. Rada tocó muy tarde. Bien, porque era un baile como los bailes tropicales de Artigas. Y la gente quedó extasiada con lo que estaba pasando, pero no se animó a pararse a bailar. Porque no entendió, o sea, no entendíamos. Quizás por eso, porque era algo desconocido. No, pero yo conozco gente que quedó así fascinada y no se animó a bailar porque le dio timidez, porque era algo que no estaba acostumbrado, y el tipo hizo un show porque estaban Lito Spumer, Quintino en la batería, estaba Nolé en las teclas y estaba el Beto Satraña en bajo, creo que era el Beto Satraña. Y era una banda que era una locura. Uh-huh. Y el tipo se cantó cosas nuevas y cosas viejas, era una locura, fue una locura ese espectáculo. Y él quedó que no podía entender que aquello fuera Uruguay, porque era otro Uruguay. Era otro Uruguay con mucha resistencia cultural. Tiene que ver con políticas culturales del Uruguay de añejas, ¿no? O sea, eso fue en el año 88, creo, 89.
Y yo ya lo conocía un poco, pero el primero que me mostró Rada fue mi papá, porque papá había tenido el primer disco de Rada, que traes las manzanas y Guantanamera, Eso lo he de quedar, y Aquel payaso. Eso fue mi papá que me mostró. Pero este disco de este otro hombre era distinto, del año 83. Y ya era otro Rada, que no era de los 60, ya era Rada de los 80, después de OPA y todo eso. ¿En qué estás ahora? ¿Estás en algún proyecto? ¿En qué estás trabajando? Sí, yo estoy colaborando con un disco de una compositora, una amiga, gran compositora, que está grabando su primer disco, que se llama Viviana Ruiz. Estoy grabando con ella y con otra gente que son todos gente de la música y de la amistad. Estoy con Más Quereres, estoy con el coro Ego Voces, estoy tocando con Rubén a dúo, estoy trabajando con Fabián también, estoy grabando un disco solista, el proyecto se llama Calengo, muchas cosas, poquito de cada una, sí. ¿Y cómo te ha afectado la pandemia en todo esto, en todos estos proyectos? Y como a toda la cuestión escénica y artística, complicó bastante. Hay gente que estuvo más complicada, y sobre todo la gente que no se ve, la gente que propicia el espectáculo y no se ve, la gente de la iluminación, la gente del sonido, la gente del backstage, toda la gente que no se ve de repente en el escenario es la que se ha visto de alguna manera más afectada, porque la gente que canta y todo eso, bueno, de repente pudo seguir vendiendo, grabando de alguna manera. Se vio afectada también, pero creo que más afectada la gente que la labura en la diaria, sí. Y yo he tenido suerte porque he podido tocar, en la cuestión artística se me han cancelado varias cosas, pero he podido tocar. Bueno, por ejemplo, tocó con Braulio López y no pudimos tocar. Afecta en lo anímico, afecta en la cercanía con la gente, afecta que la música popular tiene mucho que ver con la presencia. Y bueno, hay que esperar y ver qué pasa. Bueno, agradecerte por haberte venido hasta acá. Agradecido soy yo. Y bueno, y esperemos que nos encontremos en otro momento también con otros proyectos que tenemos en la vuelta. ¿Cómo no? Que esperemos contar con tu presencia. Yo estoy en el sur, estoy con un pie en Montevideo y un pie en Neptunia. Nosotros estamos en la mitad. Años quedando en la vuelta acá. Y además, que no dije, porque yo soy vecino de ustedes también, porque integro el grupo Babilonia, que es el grupo de teatro acá, que también estoy con ellos. Sí. Y que a poquitas cuadras de acá, y son gente maravillosa, y que para mí es un orgullo y un honor pertenecer a ese grupo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un jacarandá, dos, vas vestida de flor, sol, amarillo el querer, queda un hilo de agua, bien de la piedra de allá, van a rezar un adiós. ¿Cuál es el hombre feliz que en el cerro canta? Siguen sin voz, es un malvón el jardín, seca la gruta del Perao, espera una santa. Sé que el tiempo lamenta y tiene razón. La cuchilla se parte en memoria de hierba. Lleno el cuerpo de estrellas, barrio de latón.
luz de una santa la estima despierta. Hoy todos siguen sin voz. Es un balcón el jardín seca. La curva del Perao espera una santa. Sé que el tiempo lamenta y tiene razón. La cuchilla se parte en memoria de hierba. Lleva el cuerpo de estrellas, barrio de latón. En la luz de una santa la estima despierta. En la luz de una santa la estima despierta. En la luz de una santa la estima despierta. Son dos tipos caminando, van por una carretera con un envase en la mano, 30 p en la billetera. Es que uno llegó temprano con tremenda pudridera y su amigo que su hermano sin querer lo presintiera, como cuando en el chiflero aquel humo que desvela los hizo ser su cual fuera, aunque nadie le creyera, y entonces se dieron cuenta